Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo os doy la bienvenida a los remansos de la filosofía, de esta ya escuela Filosofía Viva, que ya estamos presentando en las últimas semanas. Podéis acceder al web para ver las formaciones porque cada vez va a haber más. Tenemos algunas para esta primavera, todavía quedan plazas si os queréis apuntar, así que podéis ir al web que os pongo por aquí debajo, filosofiaviva.com/formaciones, ahí las tenéis todas. Y sin más, esto es un remanso, entonces las personas que ya conocéis los remansos sabéis que es un tiempo de reflexión, de remansarnos, darnos un tiempo y un espacio para poder acceder a unos conocimientos o a unas actitudes que normalmente dejamos un poco en la estacada en nuestro día a día, ¿vale? Las dejamos olvidadas. No nos destinamos atención, no le ponemos atención a esas actitudes, a esos conocimientos que yo creo que son importantísimos no solo para el sobrevivir, sino para el vivir, ¿no? Para el vivir diario. Entonces, aquí tocamos estos temas. Esto lo digo para las personas que no conozcáis los remansos. Más o menos vamos publicando uno al mes, ¿no? Porque consideramos que los remansos tienen que, la función de los remansos es abrir preguntas para que las podamos habitar, no evitar, que es lo que normalmente hacemos, evitar las preguntas, ¿no? Evitar formularnos preguntas o cuestionarnos nuestras vidas. Aquí lo que queremos hacer es precisamente que las personas os llevéis las preguntas a vuestras vidas. Por supuesto que intentamos dar pues algunas respuestas, las que nos parecen mejores, ¿no? Pero lo más importante es abrir preguntas, porque realmente el filosofar quiere decir que las personas dedican tiempo y se dedican tiempo a responder sus propias preguntas. Si seguimos dando respuestas a la gente sobre sus problemas, sobre lo que necesita, no estamos ayudando a nadie, ni a nosotros mismos, ni a la gente que estáis ahí. Por lo tanto, especialmente en el día de hoy, vamos a dejar preguntas abiertas para ver si se puede abrir algún tipo de debate, tanto aquí abajo en los comentarios de aquí del canal de YouTube, como en las redes, ¿vale? Os dejaremos al final del remanso, os dejaremos también una pantalla con las redes ahí puestas, ¿no? Donde podéis participar. Este remanso lo vamos a dedicar a las mitologías. Mitologías. ¿Qué pasa con los mitos? ¿Qué pasa con los mitos? Bueno, evidentemente pasan muchas cosas, ¿no? Pero lo que me gustaría que viéramos hoy es que nuestra mentalidad mítica sigue ahí, ¿no? Aunque no la queramos ver. Siempre hablamos en los remansos y en otros vídeos y en los cursos, las formaciones de nuestra escuela, de todo eso que no queremos ver y que está ahí, que hasta que no le pongamos atención nos estará molestando de alguna manera, ¿no? O impidiendo vivir de forma más plena, más consciente. Entonces, la mentalidad mítica es algo así. Los mitos están ahí en el fondo de nuestro inconsciente. Y podemos parar atención a eso, ¿no? Podemos ponerles atención, pero no les ponemos atención porque, sobre todo en nuestra época, esas historias, esas narraciones, las solemos ver, nuestra mentalidad moderna las suele ver como cuentos supersticiosos, o a veces solo como curiosidades de otros tiempos, ¿no? Mira que explicaban, ¿no? Es decir, elementos que son de alguna forma ajenos al conocimiento científico, ¿vale? Que es al que nosotros le damos valor, al conocimiento científico. Entonces, claro, y sin embargo, una buena cantidad de personas tenemos un Netflix o Amazon Prime Video, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Que seguimos viendo películas y seguimos viendo historias, muchas de ellas fantasiosas, aunque nos guste más las historias realistas. Pero hasta las historias realistas tienen mitos de fondo. Y seguimos creyendo en o admirando a futbolistas o a políticos o a figuras públicas, ¿no? En general. O idealizamos a nuestra pareja o idealizamos a nuestro médico. Fijaros cuántas cosas han salido en un momento.
¿Cuántas veces os ha pasado que, o sea, cuántas veces te ha pasado de que te das cuenta cómo es realmente alguien? Alguien sobre el que habías proyectado, pues cosas, ¿no? Cosas que eran buenas, cosas que tú creías que eran buenas, ¿no? Y te das cuenta de que eso que habías proyectado era falso. Normalmente nos enfadamos con la persona por no ser como nosotros esperábamos que tenía que ser, ¿no? Pero en realidad nos tendríamos que mirar y decir, vaya, ¿qué había proyectado yo sobre esa persona, ¿no? Evidentemente, si esa persona se habría aprovechado de mi proyección, pues entonces podemos dejarle de hablar, pero por eso, no porque no sea lo que nosotros esperábamos, porque eso lo hemos proyectado nosotros. Fijaros, el otro día estaba en una terraza de un bar, tomándome una cerveza y oí una conversación de un señor que dijo que hacía años que no creía en la política, porque él había creído mucho siempre en un político típico de Cataluña, que es Jordi Pujol, ¿no? Él era, digamos que tenía ese señor idealizado, y después de todos los escándalos de corrupción que han salido a la luz, ya no creo ni en la política, fijaros, ¿no? Ese hombre era la política para este señor del bar, ¿no? Entonces ahora ya no creen en nada de eso. Claro, podemos reírnos de esa persona, pero ojo, solo podemos reírnos de esa persona si previamente nos podemos reír de nosotros mismos, porque esto lo estamos haciendo a cada momento. Todos y todas lo hacemos esto. Lo que pasa es que nos parece muy ingenua una persona que crea en un político. Ya, bueno, ¿a quién o qué idealizas tú? ¿Dónde están tus decepciones? Busca dónde están tus decepciones, qué es lo que te hace sentir decepcionado y verás qué has proyectado, ¿no? Sobre esa persona, sobre ese acontecimiento, sobre ese trabajo. Fijaros, está en la cultura misma, ¿no? El hecho de que algunas figuras sobresalgan en nuestras vidas y se conviertan casi en héroes para nosotros. Pueden ser músicos, no lo sé. O puede incluso que te idealices tú mismo o tú misma y que con el tiempo te vayas dando cuenta de que no eras tan estupendo, tan estupenda como creías. Muy bien, ¿no? La idealización. La idealización. Realmente la idealización es solo uno de los mecanismos psicológicos que forman parte o que tienen su origen en nuestra mentalidad mítica. Porque los mitos no solo explican idealizaciones, explican muchas otras cosas. Fijaros que, y lo vamos a intentar demostrar hoy, ¿no? Con ejemplos, como siempre. Fijaros que lo mítico, lo que llamamos lo mítico, la mentalidad mítica, es algo que no ha desaparecido de nuestras vidas. Lo vemos en nuestra vida cotidiana. A lo mejor querríamos creer que es así, ¿no? Porque como especie hemos llegado a un momento evolutivo en que nos creemos ahí muy listos, ¿no? Y nos creemos tal vez demasiado inteligentes para creer en aquellas historias. Pero claro, resulta que realmente esas historias, o fijaros, los actos en ellas cometidos, o las actitudes reflejadas en los personajes de las historias míticas, las actitudes reflejadas en los personajes de las historias míticas, siguen latentes en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro inconsciente personal. Siguen ahí. Y repito, la idealización es solo tal vez el rostro más visible de los mitos, ¿no? Porque los mitos están llenos de héroes, ¿no? Y esos héroes que nos gustaría ser. Pero hay mucho más y espero verlo hoy, ¿no? Espero que lo podamos ver hoy. Fijaros que los mitos siguen siendo un lenguaje, siguen estando expresados en un lenguaje que más que reprimir o declarar caduco, más que reprimirlo o declararlo caduco, lo que deberíamos hacer es reintegrar en nuestra vida. Volverlo a tener en cuenta. Y de hecho, sin querer reconocerlo, ya lo hacemos cuando vemos películas, por ejemplo, o cuando leemos libros, o cuando, repito, idealizamos a alguien. Porque hay mucha sabiduría ahí. Realmente es un gran depósito de sabiduría y es un gran depósito de actitudes inconscientes humanas que adoptamos a veces sin quererlo y sin darnos cuenta. Y ahí está el fondo de toda la cuestión, ¿no? Claro, de la misma forma que uno
que uno no puede madurar realmente si uno no puede llegar a adulto, digamos, si no puede llegar a adulto de forma sana, si uno no puede llegar a adulto de forma sana, si de alguna manera no se ha encontrado con el dolor de su infancia, con aquello que quedó allí detrás. Si no lo has cuidado, si no lo has descubierto, si no lo has mimado, si no lo has comprendido, si no has transformado ese dolor de tu infancia que te ha llevado a ser como es, no puedes esperar llegar a adulto de una forma sana. Por lo tanto, esto es lo mismo, ¿no? Y colectivamente, yo creo que no vamos a llegar a la mayoría de edad, a una mayoría de edad colectiva, si nos vamos dejando etapas pasadas por ahí, declarándolas caducas. ¿No? Porque todo lo que hemos vivido forma parte de nosotros. Y sigue ahí, de una forma o de otra. Y para darle su justo lugar, tenemos que sacarlo a la luz. Del mismo modo que sacamos a la luz viejas rencillas entre dos amigos para restablecer la relación, por ejemplo. Entonces, si esas etapas de nuestra historia colectiva se quedan ahí y las negamos, ¿no? Pues nuestra mentalidad moderna arrogantemente las niega, pues se quedan ahí sin ser comprendidas. Y esto es lo que me parece un buen proceso. Un buen proceso. Volver a los mitos no como una curiosidad histórica o como una superstición pasada, sino de otra manera, ¿no? Y fijaros, tenemos la posibilidad, porque nuestra mentalidad moderna tiene mucha arrogancia, pero en otros sentidos es maravillosa. Nos da esa posibilidad. Haber llegado hasta aquí nos da esa posibilidad y no la estamos aprovechando suficientemente. Así que, claro, nosotros desde nuestra perspectiva seguimos relacionando. Hablo de la vida cotidiana, evidentemente no de los mitólogos y las mitólogas que estudian mitología, que a veces también lo hacen como un puro ejercicio intelectual, no para sacar sabiduría de ahí, ¿vale? Pero en el sentido común de la gente consciente, en el sentido común consciente de las personas, relacionamos mitología con superstición. Relacionamos mitología con superstición. Esto es lo que nos surge primero, ¿no? La mitología. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que ahí hay mucho más jugo. Pero falta mucho, ¿no? Para extenderlo en la cultura. Claro, ¿por qué relacionamos mitología con superstición? Porque creemos que la gente tenía fe en que aquello que decían los mitos era literalmente verdad. Claro, estamos acostumbrados a ver fundamentalistas religiosos que discuten sobre si lo que dice un libro ocurrió realmente o no fue exactamente así. Eso nos parece absurdo y es normal. Entonces nos vamos a la mitología y vemos que creemos que solo hay esa forma de abordarla, ¿no? Como algo en lo que determinadas personas supersticiosas creen que fue literalmente verdad. Claro. Y esto ya hace muchísimos años que no es así. Fijaros que ya muchos antiguos sabían cuál es el verdadero valor de los mitos. Había uno en concreto que cita Patrick Harpur, un autor que ya he citado alguna vez en Los Remansos, un historiador romano que se llamaba Salustius, ¿no? Del siglo I a.C. Y además era un tipo muy poco propenso a idealizar, digamos, ¿no? Muy realista, ¿no? Era un historiador. Iba mucho a los hechos. Este señor decía algo así como: esas historias, refiriéndose a los mitos, no han sucedido nunca y están sucediendo a cada momento. Esas historias no han sucedido nunca y están sucediendo a cada momento. Esto intuitivamente ya podemos entender de qué va. Cualquiera de las personas que estáis ahí ya podéis haber entendido intuitivamente qué es lo que nos quiere decir este historiador del siglo I a.C. Fijaos si hace años ya de esto. Por lo tanto, claro, realmente, ¿qué ingenuidad vemos ahí? ¿Qué ingenuidad vemos en Salustio? Ninguna.
Ninguna ingenuidad. Está muy claro lo que piensa ese señor. Tal vez la ingenuidad sea más nuestra cuando pensamos realmente que los mitos no nos sirven de mucho, que las mitologías no nos sirven de mucho. Tal vez sea nuestra la ingenuidad. Porque, repito, solo la vemos o como una curiosidad o como el conocimiento del pasado. Nos relacionamos con eso. Y porque creemos que literalmente nunca han podido suceder esas cosas. Claro, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero fijaros el sentido de la frase de Salustio, ¿no? Los mitos realmente nunca dejan de suceder. En todo momento están sucediendo. Ahora bien, a otro nivel. ¿A qué nivel? ¿Podríamos llamarle un nivel figurado? Sí. Pero figurado no quiere decir irreal. Fijaros que relacionamos real con literal, pero real no equivale a literal. No tiene por qué equivaler a literal. Es decir, pueden ser que esos hechos no hubieran sucedido al pie de la letra, literalmente, pero que sean plenamente reales. Cosas que no han sucedido literalmente, pero son plenamente reales en su significado. Su significado es plenamente real. Hoy quiero poner un ejemplo extenso, tal vez el mayor de ellos, el que mejor se me ha ocurrido a mí, sobre cómo estas cosas, estas historias, estos esquemas narrativos, que tal vez no hayan sucedido nunca, literalmente, sí que son plenamente reales en su significado. Y para ello vamos a utilizar dos mitos principales, que este autor, Richard Tarnas, os lo presento, Richard Tarnas, un grandísimo, un monstruo de autor realmente. En su libro Cosmos y Psique, nos presenta como dos mitos fundacionales de la cultura occidental. ¿Vale? Tanto que parece que incluso el ir y venir de estos dos mitos a lo largo de la historia y en nuestras vidas cotidianas, como vamos a ver, es algo así como la respiración de Occidente, de nuestra cultura. La respiración de nuestra cultura quiere decir que en nuestras vidas cotidianas, en nuestro sentido común, también aparece esto. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en el próximo remanso, hoy voy a presentar estos dos esquemas míticos básicos de nuestra cultura. Y en el próximo remanso voy a dar lo que a mí me parece una indicación de, tal vez, de cómo poder avanzar un poco en este camino en el que nos hemos quedado un poco estancados en esta dualidad de mitos, ¿vale? Y que ahora vamos a presentar. Entonces, estos dos mitos nos ayudan a comprender que las que probablemente sean las dos actitudes generales o fundamentales más extendidas de nuestra cultura. Y repito, las vamos a ver en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son estos dos mitos, no? Por un lado, el mito de Prometeo, también asociado al mito del progreso, más generalmente, y por otro lado, el mito de la caída, el mito de Adán y Eva. El mito de Adán y Eva asociado a lo que llamaremos más generalmente el mito de la caída. El mito de Prometeo y el mito de Adán y Eva son un ejemplo de cada uno de los grandes esquemas míticos. Por lo tanto, hay muchas historias míticas que se pueden subsumir debajo, ¿no?, dentro de cada uno de estos dos grandes esquemas, que es el mito del progreso, por un lado, y el mito de la caída, por el otro. Vamos a ello. Vamos a ello. Fijaros, el mito de Prometeo. El mito de Prometeo es el gran ejemplo del mito del progreso. ¿Qué hace Prometeo, no? Prometeo es un personaje de la mitología griega que roba el fuego, ¿no? Roba el fuego a los dioses y se lo da a los humanos. Porque le dan mucha pena a los humanos, porque los ve ahí con sus penas y trabajos diarios, sometidos a una supervivencia y a seres que tienen bocas más grandes que ellos, ¿no? Entonces le dan mucha pena verlos sufrir tanto, entonces lo que hace es robar el fuego, que es un elemento custodiado por los dioses, y entregárselo a los humanos.
¿Qué les está dando con el fuego? Evidentemente les está dando la tecnología, la posibilidad de modificar la naturaleza a su antojo para sobrevivir mejor y ganar en bienestar, por lo tanto, en progreso. Claro, lo que hace Prometeo es transgredir la norma de los dioses olímpicos, ¿no? Que los elementos naturales tienen que ser controlados por Zeus, por los dioses. Y Prometeo transgrede eso, por lo tanto es castigado. Tal vez otro día hablemos del castigo de Prometeo, pero ahora no es importante. Lo importante de la historia es que Prometeo roba el fuego y se lo da a los humanos, y así los humanos pueden empezar su relato de progreso. Y fijaros, y este hecho mítico narrado en las mitologías griegas da pie a explicar un relato humano que tiene una visión concreta de nuestra especie. ¿Y qué visión es esa, no? Y de nuestra especie y de nuestra vida individual, ojo, también. Es un relato de progresión heroica. Un relato de progresión heroica. Es decir, una historia que va desde un momento, de un estado casi de inconsciencia, de limitación y de un estado de sufrimiento en el que están los humanos antes de recibir el fuego, digamos, ¿no?, de Prometeo, hacia etapas cada vez mejores. Etapas cada vez mejores. Esto ya podemos ir identificándolo como un esquema básico de nuestra cultura. Y estas etapas cada vez mejores son etapas en las que nuestro crecimiento nos va a traer un mayor nivel de sabiduría, un mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de libertad, un mayor nivel de bienestar. Vamos reconociendo esto, ¿no? Fijaros, esto está metido hasta en nuestra médula, ¿no? En nuestra médula cultural, digamos. Y en nuestro sentido común, por lo tanto. Una progresión hacia mayores niveles de casi todo, ¿no?, de todo lo bueno. Claro, esto se ve mucho, por ejemplo, en los logros de la ciencia o en el desarrollo tecnológico. Y también en las grandes obras del arte, de la literatura, de la filosofía. Estos grandes logros de la humanidad nos hablan del progreso, ¿no?, de cómo unos seres con esfuerzo y voluntad han podido llegar a hacer cosas, a superarse a sí mismos, ¿no? La actitud de autosuperación es muy prometeica. Está mucho dentro del mito del progreso. Por lo tanto, hacia donde nos lleva el progreso es hacia la luz, hacia la claridad. Cada vez más luz, cada vez más claridad. Por ejemplo, los movimientos de liberación. Los movimientos de liberación son muy prometeicos, ¿no?, muy arraigados en el mito del progreso. Claro, estamos hablando de las revoluciones democráticas, por ejemplo, de los movimientos contra la esclavitud, de los movimientos de liberación de la mujer, incluso de los animalistas, digamos, ¿no?, de cualquier movimiento de emancipación, de las luchas sociales, de las luchas laborales, por ejemplo. También tienen este carácter prometeico, este carácter progresista. Es un esfuerzo colectivo, ¿no? También es el esfuerzo personal por montar una familia, por ejemplo, ¿no?, o por crear una familia, que todo se sostenga. El proyecto de montar una pareja, por ejemplo. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Y a nivel de la especie, todo ese esfuerzo colectivo que nos narra este mito sí que nos da esa sensación de ser la especie que tiene que gobernar el planeta, ¿no?, la especie que está por encima de los demás, ¿no?, que tiene un nivel más alto de conciencia. Por lo tanto, es la especie que está destinada a dominar su medio ambiente. Y por lo tanto es la especie, y esto a nivel individual también, que puede determinar su propio destino. Yo puedo determinar mi propio destino con mi trabajo, con mi voluntad, con mi heroísmo. No es una autoidealización en este sentido. Y por lo tanto, nos pensamos a nosotros mismos desde ese esquema mítico como seres que nos elevamos por encima de las dificultades naturales, de las dificultades sociales.
los relatos de personas que cruzan el Atlántico, ¿no? O que cruzan sí, ¿no? Que cruzan los mares para venir a otros países a buscarse la vida son prometeicos también. De alguna manera, la voluntad, el deseo de construir un mundo a nuestra medida está detrás de este mundo, ¿no? de este mito, perdón. Entonces, fijaros, o sea, lo que hay detrás de este mito es una visión de nosotros mismos como seres incansables, como seres audaces, como seres brillantes, como seres innovadores. Ahí está. Este es el mito del progreso, ejemplificado, como digo, en el mito de Prometeo, en la historia de Prometeo. Pero, ¡ay! Es que claro, todo proceso luminoso tiene su propia sombra, su parte oscura. Y aquí entramos en el segundo, en el segundo mito, ¿no? Esto también lo sabemos, aparentemente lo sabemos. No nos gusta tanto verlo, ¿no? No nos gusta tanto verlo. Y normalmente, como decíamos antes, lo proyectamos sobre los demás. Pero fijaros, si el mito del progreso es la sístole, digamos, la diástole de Occidente sería eso que suele llamarse el mito de la caída, mito de la caída. El mito de la caída. Y a este respecto lo hemos dicho antes, ¿no? Y seguro que os acordáis de Adán y Eva, que les pasaba a Adán y Eva, porque vivían en un paraíso. Vivían en un paraíso. El paraíso es lo originario, no aquello a lo que tenemos que llegar, porque ese es el mito del progreso. En el mito de la caída, Adán y Eva, por ejemplo, que es un ejemplo de mito de la caída, vivían en el paraíso. ¿Y qué pasaba en ese paraíso? No era necesario hacer nada. Todo estaba resuelto. Casi es como el vientre de la madre. Casi es como el vientre de la madre. Ahí todo estaba resuelto y la vida pasaba suavemente. Todo estaba solucionado. Y estábamos llenos de inocencia. Y estábamos llenos de una sabiduría, una profunda sabiduría muy intuitiva. No nos hacía falta tanto razonar en ese mundo, ¿verdad? Una sabiduría intuitiva que conectaba la vida, nuestra vida, la vida humana, al cosmos, a la naturaleza. Por lo tanto, a nuestra condición más primordial, más sagrada. Claro, esto en el momento en que Eva come la manzana y todos los hechos que llevan a ese acontecimiento, no olvidemos que come del árbol del conocimiento. Del conocimiento. En ese momento, todo ese paraíso se convierte en un infierno, ¿no? Entra el apego, entra el deseo, entra la carencia. Ahí es cuando tenemos que empezar a sobrevivir y a vérnoslas con el mundo circundante. Claro. Fijaros, cómo cambia la historia. Entonces, a partir de ahí, esto nos lo dice este otro relato, ¿no? El mito de la caída. ¿Qué nos explica? Que a partir de ese momento, de la caída, lo que se produce es que nuestra historia humana no va a ser más que una sucesión de trágicos sucesos. Trágicos sucesos. Una caída gradual, realmente, una caída gradual y una separación gradual de la unión primitiva con la naturaleza, de la unión originaria, primordial con la naturaleza. Por lo tanto, la historia humana y personal también, según las personas que se mueven más por este esquema mítico, es un alejamiento progresivo de ese conocimiento que nos ha separado y ese alejamiento nos va separando tristemente cada vez más de nuestros orígenes. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, el conocimiento tecnológico, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, se ven como algo destructivo, ¿no? Que nos está llevando a una destrucción cada vez más radical de nuestro medio ambiente. Y nos está llevando a una potencia destructiva cada vez mayor y a destruirnos más y mejor entre nosotros mismos. Y a aniquilar otras especies, a aniquilar otras formas de vida.
a, a- a crear los horrores más horrorosos de la historia, ¿no? Llamadlos campos de exterminio o llamadlos bombas atómicas. Y a una forma de pensar que solo busca la depredación, el beneficio, la imposición sobre el otro, el poder, el egoísmo. Así se ve el mundo desde el mito de la caída. Claro, esta otra perspectiva mítica lo que pone de relieve realmente es mm, lo contrario que el mito del progreso, ¿no? Lo que pone de relieve es el empobrecimiento espiritual, el empobrecimiento natural de la vida humana a lo largo de su evolución. Por lo tanto, la destrucción más ruinosa de nuestro ser natural. Fijaros cómo cambia el cuento. Pues estos dos mitos están en el fondo de nuestra cultura y los podemos reconocer, seguro que los habéis reconocido, así de rápido. Fijaros, es que cuando yo explico esto a mis alumnos lo comprenden rapidísimo, de forma intuitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos actitudes, son dos visiones de la vida, dos visiones del mundo que llevamos en la sangre, que llevamos en nuestro ADN cultural. Y por lo tanto forman parte de nuestro sentido común. Tanto que las podemos encontrar en las comidas de familia, en las discusiones de pareja, en las discusiones entre amigos, en las etapas de la vida también. ¿Qué pasa cuando ponemos empeño y fuerza en algún proyecto? Pues estamos repitiendo, viviendo la fuerza del mito del progreso. Estamos repitiendo ese esquema cultural, ¿no? Ese esquema mítico, ese esquema que nos hace ver la vida de esa manera. Cuando pongo fuerza, empeño en un proyecto. Cuando organizo algo hacia el futuro. Cuando tengo esa mirada de estar mejor mañana. Claro. Pero ¿qué pasa cuando me lamento por el final de una relación, por ejemplo, ¿no? Las cosas no han ido bien. Los planes que teníamos se han destruido, ¿no? Ya no es lo que, ya no es lo que era. Yo mismo me veo y veo que había proyectado sobre mí un montón de cosas que no son reales, como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Claro, ahí me lamento y ahí tengo nostalgia de aquellos primeros años de la relación o de mi paraíso perdido, cuando yo creía que este proyecto lo iba a llevar adelante. ¿Sí o no? Estamos ahí, estamos en los dos lados, realmente. Entonces, fijaros que esto llega a un nivel muy cotidiano, por ejemplo, en las discusiones que tenemos. Llámesele de pareja o con tu jefe o compañero de trabajo o con tus amigos. El progresista le suele decir al otro, es que tú lo ves todo muy negro, ¿no? El progresista suele decirle al de la caída, tú lo ves todo muy negro, y el de la caída le dice, es que nada es tan fácil como lo ves tú. Estos son argumentos que surgen en las discusiones. El progresista también puede decir, es que siempre te estás haciendo la víctima, ¿no? Tú siempre te haces la víctima. ¿Cuándo vas a dejar de quejarte? ¿Cuándo vas a dejar de quejarte? Eso lo dice el progresista. Y el de la caída le responde, y tú no miras a quien tienes al lado, ¿no? ¿Cuándo vas a pararte a tener un poquito de empatía? Estas cosas salen también en las discusiones, ¿no? Fijaros que seguro que cada uno a su manera, ¿no? El progresista también te puede decir, bueno, es que las cosas tienen un precio, ¿no? Alcanzar una meta tiene un precio. Y el otro te puede decir, ya bueno, pero es que ese precio a lo mejor es demasiado alto. A lo mejor no quiero pagar ese precio. Porque estoy pagando demasiado de mí mismo. Ahí tenemos los dos mitos reflejados de nuevo. Y otro ejemplo que tengo aquí anotado, el progresista dice, si por ti fuera, estaríamos aún 10 años atrás. Estás estancado. Si por ti fuera, madre mía, no habríamos avanzado nada. Esto lo dice el progresista. Y el otro le puede responder, sí, pero las heridas del pasado siguen aquí y tú no te quieres dar cuenta. Las heridas del pasado siguen aquí. Habría un montón de ejemplos por poner y yo os invito a que los pongáis y a que montemos aquí una fiesta filosófica de ejemplos, ¿no? Que encontremos en nuestra vida cotidiana, porque están por todas partes.
Y fijaos que en nuestro mundo actual, en nuestro mundo de hoy, estos dos mitos están muy presentes también. Por ejemplo, en el ecologismo, ¿no? Los problemas de la energía, del calentamiento del planeta, del cambio climático, ¿no? Del despilfarro de energía, que es un hecho, lo queramos ver o no, es un hecho. ¿No? Es un hecho que no quedan muchos años para que empecemos a ver consecuencias que pueden ser desastrosas, ¿no? Claro. Y desde el ecologismo, ¿qué se nos dice? Se nos dice, vamos a utilizar los avances tecnológicos, progresismo, ¿no? Sí, los vamos a utilizar, pero para frenar nuestro avance imparable y destructivo de la naturaleza. Porque si no, nos vamos a suicidar como especie. Fijaros, están los dos mitos presentes en ese discurso. Parte del feminismo actual, por ejemplo, también, evidentemente el feminismo es un movimiento de liberación progresista, pero hoy en día también al mismo tiempo, buena parte del feminismo nos está diciendo que algo pasó cuando nació el patriarcado. Ese dominio de un género sobre el otro, de un sexo sobre el otro. Algo pasó allí, perdimos la igualdad original. Especialmente en el ecofeminismo, este es uno de los grandes argumentos. Perdimos la igualdad original, perdimos el paraíso, realmente, ¿no? Es lo que se nos dice. Pero no solo en estos movimientos. Fijaros que el propio capitalismo, que es el sistema en el que vivimos y que ya muchas personas ya nos hemos dado cuenta hace muchos años, ¿no? Que no funciona como dice que tiene que funcionar, pero mucha gente pues sigue viviéndolo así, ¿no? Como dentro de una rueda de hámster. Pero fijaros que el capitalismo en sus orígenes y hoy en día aún sigue prometiendo, ya cada vez menos, ¿no? Porque ya cada vez lo estamos viendo más el rostro, ¿no? Pero en sus orígenes al menos, ¿qué prometía? Un mundo de libertad. Prometía un mundo ideal, realmente, de libertad, en el que todos seríamos libres si dejáramos que el capital se acumulara en unas pocas manos, ¿no? Porque decían, bueno, pues luego rebosará y habrá para todos y todo el mundo tendrá libertad. Esa era la idea original del capitalismo. Pues, evidentemente, que aquí, después del progreso tecnológico, tendremos un paraíso. Tendremos un paraíso. Y lo mismo el comunismo, ¿no? El comunismo también prometía que un mundo ideal de igualdad después de una revolución. También, ¿no? Ese es un progresismo con una finalidad igualitaria, un paraíso terrenal. Y los movimientos culturales, ¿no? Los dos grandes movimientos culturales que todavía siguen influenciándonos en la modernidad. La Ilustración fue un movimiento progresista, completamente progresista. ¿Y qué viene justo después, casi solapado? El Romanticismo, que es una reacción a ese progresismo exacerbado, ¿no? Y casi loco de la industrialización, ¿no? El romanticismo supone un freno, poner un freno a tomar conciencia de los males de la industrialización, ya en el mismo momento en que están haciendo. Eso es el romanticismo, claro. Entonces, está por todas partes, fijaros, ¿no? Está por todas partes. Esta esta chica, ¿no? Es una persona, no es un personaje, es una persona que ha salido mucho en los medios en los últimos años, que es Greta Thunberg, una chica joven, que alerta sobre los peligros del cambio climático por todo el mundo. Greta Thunberg es una joven ecologista. Yo creo que en su persona encarna los dos mitos de una manera casi que igual, ¿no? Porque realmente es indiscutiblemente progresista, Greta Thunberg, pero nos lanza un dedo acusador y nos dice que habéis estado haciendo todos estos años, ¿no? Para maltratar el planeta de esta manera. ¿Qué podemos hacer los jóvenes, ¿no? Sino deciros, pero ¿qué habéis estado haciendo? Os habéis pasado 3 pueblos, os habéis caído. Habéis rebasado vuestros límites. Claro. Igual que hicieron Adán y Eva en su momento, ¿no? Rebasar sus límites. Muy bien. Fijaros, es fantástico esto de la mitología. Ambos mitos, como podemos ver, nos dicen entonces muchas verdades sobre nosotros mismos.
uno puede decir, no, yo me quedo con este, yo me quedo con aquel. Ya, pero es que tienes de los dos, seguro. Y en una discusión, a lo mejor en la misma discusión, acabas ocupando los dos puestos. Porque las dinámicas de las discusiones nos llevan a ocupar lugares contradictorios con lo que nosotros mismos decimos o creemos de nosotros mismos. Por lo tanto, inconscientemente nos podemos colocar en cualquiera de los dos lados. Los llevamos en la sangre. Llevamos los dos mitos en la sangre. Entonces, creo que esto dice mucho del dualismo. Es un dualismo casi a muerte, ¿no? Que nos rompe por dentro a los humanos, especialmente a los occidentales, pero cada vez más gente en el mundo, porque Occidente no solo ha exportado productos, digamos, ¿no? ni guerras, ha exportado mentalidades también, ¿no? A todo el globo. Entonces, cada vez más gente vive en esta polaridad. Entonces, la pregunta que lanzo hoy en este remanso, antes de terminar, es ¿qué hacer ante este conflicto? ¿Qué hacer ante este conflicto que llevamos también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo vivo yo? ¿En qué ámbitos de mi vida se manifiesta más este conflicto? ¿O en qué ámbitos de mi vida soy indiscutiblemente progresista, pero en qué otros me doy cuenta de que estoy más en el lado de la caída? Esas son preguntas que podemos ir habitando, no evitando, sino habitando, como siempre decimos, ¿no? Entonces, me gustaría verlo en profundidad en el próximo remanso, no hoy, sino en el próximo remanso. Pero sí que, mientras tanto, esto, ¿no? Podemos avanzar algo, ¿no? Para que nos lo llevemos a casa. Es que si queremos evolucionar sanamente, es posible, lo hemos dicho al principio, ¿no? Que tengamos que integrar todo eso que no nos gusta de nosotros, ¿no? Y todo eso que nos negamos a ver de nosotros mismos. Lo hemos dicho al principio, ¿no? Y por lo tanto, una de las cosas que nos podemos llevar hasta el próximo remanso es visitar de nuevo esa actitud que decimos siempre en estos vídeos, esa actitud fundamentalmente filosófica que es responsabilizarnos de nuestros propios conflictos y no proyectarlos sobre los demás. Ver en mí esos conflictos, ¿no? antes de proyectarlos en los demás. Por lo tanto, reconocer que tengo un conflicto entre estas dos mitologías que me invaden, ¿no? Y ver en qué porción están en cada ámbito de mi vida. ¿Vale? Este sería el ejercicio que propongo. La toma de conciencia y ver en cada ámbito de mi vida cómo están distribuidos estas mitologías. Y nos daremos cuenta de que ambos tienen razón, realmente, ¿no? Y de que ambos nos dicen verdades fundamentales sobre nosotros mismos. Aparte de activar el debate, sí que avanzo que yo, más que dar una respuesta, daré mi respuesta a esto, ¿no? Mi respuesta será una concreta, pero evidentemente que estaría muy bien que las fuéramos ya trabajando hasta llegar el próximo remanso. Ya, repito, lo podemos hacer aquí en los comentarios o también en las redes, porque ahora al final os voy a pasar una página para que veáis todas las redes de la escuela y podáis intervenir en las conversaciones, ¿vale? Muy bien. De nuevo, espero que os haya gustado, que os sirva de algo. Aquí lo digo con todas las letras, la filosofía, el filosofar nos sirve de mucho, nos sirve de mucho más de lo que habitualmente nos parece. Hasta el próximo remanso. Nos vemos pronto. Espero vernos en redes también. Repito que podéis acceder suscribiros al canal, acceder a las redes o también visitar el web, que lo dejamos por aquí, para ver nuestras formaciones y las reflexiones que estamos perpetrando y propagando por la red y esperemos que por muchos lugares del mundo en un tiempo razonable. Que os vaya muy bien y hasta la próxima.